Shabbat Shalom. Muy bien, entonces vamos a continuar hoy con el estudio de la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 4 y para entender el 11 hay que leer desde el 9 otra vez, porque habíamos quedado hasta el 10, pero no podemos iniciar el 11 así como tan escueto. Hay que devolverse al 9. ¿Es pues esta alegría solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham la fidelidad le fue diseñada para justicia. ¿De acuerdo? Entonces, dice el 10, ¿cómo pues le fue diseñada la fidelidad? ¿Cómo le fue diseñada o calculada la fidelidad a él? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Así que el tema de hoy le vamos a colocar un título que me pareció muy bueno cuando estaba preparando la enseñanza. Es el siguiente, es una frase: antes de tu obediencia estuvo su fidelidad. ¿Me explico? Antes de tu obediencia estuvo su fidelidad. Estamos hablando de la de Dios. ¿Ya? Aquí Abraham no había recibido ningún mandamiento todavía como para decir que empezó a obedecer, y ya Dios le había dado promesa por su fidelidad. ¿Ya? Dios dijo: yo pues voy a jurar por mí mismo, no tengo alguien mayor por quien jurar. Por mi fidelidad yo juro que te voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Y no le había dado mandamientos a Abraham. Así que Abraham no podía alegar ningún mérito delante de Dios porque no le había dicho un mandamiento que hacer. Entonces ahora viene y dice el 11: y señal recibió, es decir, la circuncisión, como sello, mira esta expresión que viene, de la justicia de la fidelidad que es en la incircuncisión. ¿Ya? Que cae en la incircuncisión. Recibió la circuncisión como señal. Entonces la circuncisión no es un pacto. Ahí el judaísmo se ha equivocado, porque el judaísmo inventó la expresión Brit Milá en hebreo. El Brit Milá, tú lo traduces, significa pacto de la circuncisión, pero no existe esa expresión en la Biblia. Existe lo que dice en Génesis 17, que la circuncisión era una señal del pacto. Entonces, ¿cuál es el pacto? Si el pacto no es la circuncisión, entonces ¿cuál es el pacto? Ya lo hemos dicho varias veces. El pacto es uno y el mismo en toda la Biblia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso no se puede olvidar. Eso es el ABC aquí. Ese es el único pacto que hay. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que la circuncisión es apenas una señal, un sello de la justicia de la fidelidad que es en la incircuncisión, para convertirlo a él, a Abraham, como el padre de todos los creyentes que están en la incircuncisión. ¿Ya? Para que también a ellos les sea diseñada la fidelidad como justicia. ¿Ya? Fíjate tú, sencillo. Es decir, lo que yo había dicho en la clase anterior, la experiencia de Abraham con Dios es la misma experiencia que estamos teniendo hoy nosotros. No teníamos obra, andábamos cada uno por su camino. Dios te llama, te da unas promesas y tú arrancas a obedecer después. Pero primero estuvo su fidelidad. Tú no tenías méritos delante de Dios para decir: Dios, te cambio mis méritos por este premio, ¿verdad? Nada. A Dios le plació llamarte: venga acá, usted es mío. Te cambia la vida, te da promesa, te profetiza cosas, y luego tú es que arrancas a obedecer. Luego es que tú, cuando tienes ese encuentro personal con Dios, es que te interesas en leer la Biblia, es que te interesas en obedecerlo, pero antes no. Antes tú vives a tu propio criterio, a tu propia lógica, a tu propia tradición. Mucha gente lo ha dicho: no, yo nací, ¿por qué eres católico? No, porque mi papá era católico y porque mis abuelos eran católicos y porque todo el mundo de mi familia es católico.
O sea que tú no has tenido un criterio propio de por qué eres de esa religión. ¿Ya? Fíjate tú. Entonces, así viven muchas personas. Shalom, bienvenidos. Claro. Justo a tiempo. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos en el versículo 11, Romanos 4:11. Entonces, estamos viendo que la circuncisión es solo una señal, no es el pacto. Por eso fue que Pablo chocó con muchos judaizantes de su época, porque cuando estudiamos Gálatas aquí dijimos que judaizar era imponer la tradición judía a las personas como requisito para salvación. Ya está malo imponerla. Ahora súmale a eso, es que si no la haces no eres salvo. Imagínense ustedes. Doble. Ya es malo, repito, ya es malo que yo me quite y diga la kippah, bueno, aquí todos los varones tienen que usar kippah, ya es malo eso. Ahora que tal que diga, y el que no se la ponga no es salvo. Pero ya, pague y vamos, ¿cierto? La circuncisión era un mandamiento de Dios, pero los judaizantes habían hecho del mandamiento un prerequisito para la salvación. Entonces ya en Hechos capítulo 15 pueden buscarlo. Vamos a buscarlo. Miren lo que dicen los judaizantes en Hechos capítulo 15. Convirtieron el mandamiento un prerequisito. Fíjense la lógica, que es muy sencilla, la lógica de Pablo. Pablo está diciendo, oye, primero fue su fidelidad antes que tu obediencia. Pero ustedes ahora están pretendiendo decir que es que primero tienes que obedecer para luego disfrutar de su fidelidad. ¿Ya? Lean Hechos capítulo 15:1. ¿Qué dice? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está. ¿Sí ves? Si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no eres salvo. Eso es una herejía. ¿Ya? Porque nunca fue así. ¿Cómo fue llamado Abraham? Abraham fue llamado incircunciso. Dios no le dijo a Abraham, Abraham, primero circuncídate que te tengo que decir algo. No. Y Moisés no tenía ningún rito tampoco. No, exactamente. ¿Ya? No, digamos el rito de Moisés, digamos todo el proceso de la ceremonia, ¿verdad? De la abodá se llama eso. Ahí pone el rito, pero en hebreo el equivalente es abodá, que es el servicio, todo el protocolo que se tiene que hacer. Entonces, Dios no le puso condiciones a Abraham. Dios se le manifestó a Abraham, le llamó, dijo, yo, sale de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo te voy a hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Cierto? Y yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y no le puso prerequisitos. ¿Ya? Le dio una orden. Fíjense ustedes. ¿Ya? Pero no le puso prerequisitos. ¿Qué ocurre? La circuncisión vino después. Fíjense ustedes que aquí lo he dicho. Abraham ni siquiera preguntó, Señor, ¿pero para qué la circuncisión? Porque ya él estaba ubicado. Lo que Dios mande, eso está bien. Vamos, o sea, si Dios nos dice algo, nos vamos a poner a cuestionar a Dios. Que Dios, ¿eso para qué? ¿Cierto? Usted no pregunte y obedezca, y después va a entender. ¿Ya? Por eso la máxima famosa en Israel es Naaseh v'nishma. Haremos y luego entenderemos. Si te pones a cuestionar todo, nunca haces nada. ¿Qué pasa? Mira lo que dice entonces. Para que él fuese padre de todos los creyentes que están incircuncisos, a fin de que también a ellos, a los creyentes no circuncisos, la fidelidad de Dios sea la que sea contada para justicia, sea la que sea calculada o diseñada para justificar. La tesis de Pablo es muy simple. Solo la fidelidad de Dios es la que te justifica y la que te salva. Amén. Punto. Amén. Eso es claro y contundente. Solo la fidelidad de Dios, su fidelidad, su juramento, sus promesas, son las que te pueden salvar. No tu obediencia, no tus obras, porque nadie se salva por obras. ¿Ya? Eso es lo que está enfatizando Pablo aquí. Hermano, pero cualquiera dice, pero es que hay que obedecer, porque Claro. si no obedeces, entonces también va como un complemento a la obediencia. Es que si alguien llega a pensar que puede ser salvo y no obedecer la voluntad divina,
no ha entendido las cosas como Dios. No ha entendido. Porque aquí dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces no hay lugar para especular otras cosas. ¿Me explico? No, yo soy salvo, pero no voy a hacer la voluntad de Dios. Eso es una contradicción. No existe eso. No existe. ¿Ah? Hay que decirlo. Sigamos. Entonces, el 12. Y también padre de la circuncisión, o sea, de los judíos, de los que vienen circuncidándose, los hebreos, para los que no solamente son de la circuncisión, fíjate tú, aquí no basta que ya están circuncidados, ya están ganados, no. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de Abraham, ¿cierto? Las pisadas de Abraham, la fidelidad que le fue manifestada cuando él estuvo incircunciso. O sea que algo tienen en común circuncisos y no circuncisos, judíos y gentiles, es el llamado de la fidelidad de Dios. Eso es lo que tienen que tener en común. Y ya hemos venido hablando que la fidelidad de Dios, ¿quién es? Yehoshua HaMashiach. ¿A quién le pertenece la fidelidad? A Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Le pertenece a Él. Por eso hemos hablado muchísimas veces que no se tiene fe. Se recibe la fidelidad de Dios, se vive en la fidelidad de Dios, se es fiel, pero no se tiene fe como si fuese una carga de una batería que tienes más o menos. No, porque Dios es el fiel. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Entonces es su fidelidad la que te justifica y la que te salva, no tu obediencia. Dios no te va a andar premiando porque te portaste bien o te portaste mal. ¿Ya? Él en su fidelidad te va a dar lo justo, lo que tú necesites. Por eso es que he venido desmontando todo esta también que han hecho de los ayunos una técnica como para jalonarle cosas a Dios. Eso no funciona así. Ni porque ayunes más Dios te va a dar más, ni porque ayunes menos Dios te va a dar menos. Es que es su justicia y punto. ¿Ya? Basta que estés caminando con Él y Él va a añadir. Mira que lo dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Punto. Conforme a la medida de su gracia, conforme al diseño que Él tiene para cada quien, conforme al orden de prioridades que Dios considera, no conforme a las prioridades mías. ¿Ya? Sencillo. Entonces dice, mira lo que dice aquí a continuación, que ahora viene un verso que puede ser escabroso si lo dejas así en español. Mira lo que dice: porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fidelidad. En otras palabras, no fue por obediencia, fue por promesa. ¿Ya? Yo voy a leerlo de nuevo. No fue por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, eso no fue un pago que Dios le dijo: bueno, Abraham, te has portado excelente, me has sorprendido, te voy a dar esta promesa, vas a ser heredero del mundo porque te portaste bien. Nunca. Que Abraham estaba ya en Mesopotamia normal, X ahí, normal, y es Dios quien se le aparece. Abraham no andaba buscando a Dios y no descubrió a Dios, ni nada de esto. Fue Dios quien se le apareció. Y punto. Y lo llamó: venga para acá que le tengo algo. ¿Qué? No pregunte, venga. ¿Cierto? Usted obedezca. ¿Acaso? Venga que le conviene. ¿Cierto? Y lo llevó. Así que no hubo mérito nunca en Abraham como para que Dios le pagase. Es por eso que él menciona eso en el versículo. Vamos a volver un momentico al capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Mire que él está repitiendo la idea aquí. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham por Dios
y fue contada la fidelidad como justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Me explico? Si Abraham hubiese hecho méritos, entonces todas las promesas y las bendiciones serían porque Dios lo estaba pagando su obediencia. Hermano, entonces el 13 es, sino por la Justicia de la fidelidad. Por la justicia de la pero si la fidelidad. justicia es la misma fidelidad. No. La justicia hemos dicho que es la salvación. En este contexto. Sí, claro. Pero Tzedakah, ya antes. la clase anterior yo le he dicho, tzedakah, la palabra hebrea tzedakah es sinónimo de salvación. No se puede confundir emuná, que es fidelidad, con salvación. Son dos cosas distintas. El emuná es Dios. Y sabemos que Dios es la salvación también. Pero estamos hablando del proceso hacia el hombre. ¿Me explico? El proceso de Dios hacia el hombre es lo que se llama la justicia aquí. Y justicia es sinónimo de salvación. Entonces, ¿qué está diciendo? No es redundante. Está diciendo, sino por la justicia, es decir, por la salvación de la fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? Dios. Es por la salvación que le da Dios, es lo que está diciendo en otras palabras. Si tú reemplazas allí en lugar, sino por la justicia de la fe, y lees, sino por la salvación de Dios, se queda claro. Que la Escritura habla de dos justicias. Claro. Una que es por las obras y una que es por la fidelidad. Que es por la fidelidad. Dios siempre viene hablando de la salvación mediante la justicia y la fidelidad. Totalmente, correcto. Fue lo que confundieron los fariseos y estaban pensando que estaban salvos por hacer justicia de obras. Es correcto. Y se habían olvidado que la salvación, como dice el Salmo 3, la salvación es del Señor. La Adonai Aishua. A Hashem es a quien le pertenece la salvación. Eso se lo reserva Él y no lo comparte con nadie. No hace socio al hombre. Dios la da gratuitamente por el puro afecto de su voluntad. Cuando dice eso, dicen que entonces Dios es egoísta. No, nada. No, que Él hace su elección y punto. El apóstol Pablo responde a esos argumentos y dice, bueno, ¿y tú quién eres para altercar con Dios? Ya, usted no sabe ni... Usted es enemigo de Dios, cállese, ¿verdad? Si usted es enemigo de Dios, se va a poner aquí a buscar y que igualdad. Entonces, repito, es la fidelidad de Dios la que te salva, no es tu obediencia. Tu obediencia es producto, es fruto de haber sido salvo. Es el resultado. Pablo lo dice más adelante en el capítulo 6. Ahora que vamos a leerlo. Mira lo que dice aquí el versículo, capítulo 6. Vamos a leer. Sí, Romanos 6, al versículo 20, leando por favor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Sigue. Sí. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Sigue. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Perfecto. ¿Cuál es el fruto de alguien que ha sido rescatado? Mira, tú, esa descripción es muy gráfica. Tú eras esclavo del pecado. Y Pablo sabe muy bien el significado que tiene la palabra esclavo aquí, porque está en pleno imperio romano. Un esclavo era una persona que no tenía libertad ni derechos. Ni libertad ni derechos. Cuando usted decía, usted es esclavo del pecado, es decir, usted le pertenece al pecado. Usted no se pertenece ni a usted mismo. Porque usted no puede decidir nada ni sobre su vida. Usted le pertenece a otro. Y aquí está diciendo que nosotros le pertenecíamos era al pecado. Y ahora que hemos sido rescatados del pecado y hemos sido hechos ¿qué? Siervos de la justicia. O sea, fíjate tú que hemos cambiado de amo, pero libres no somos. Por eso no existe tal cosa como el libre albedrío. ¿Ya? No existe. Porque tú vienes de ser esclavo del pecado y eres hecho siervo de la justicia. Entonces no eres libre de hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Y qué dice entonces? Que ahora tienes como fruto que mostrar, porque ahora le sirves a otro Señor. Ya no le sirves al Señor pecado, ahora le sirves al Señor Dios. Antes llevaba fruto para muerte,
ahora lleva fruto para vida. Ahora tenéis como fruto ¿qué cosa? La santificación. ¿Y cómo soy santo? Bueno, lea la Biblia que le dice cómo es que usted es santo. Santo en toda vuestra manera de vivir, lo dice. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, toda vestimenta, comida, conducta, vocabulario, toda vuestra manera de vivir. Y aquí te lo dice la Torá. No vistas así, no te hagas tatuajes, no te embriagues, no hables así, come esto, no comas esto. Todo está ahí, son parámetros que están ahí. Entonces a eso le vas a llamar judaizar. No, es que es anacrónico, porque el judaísmo no fue el que escribió el Antiguo Testamento, fue Dios. Si creemos lo que está escrito aquí, que dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué vas a llamarla a eso judaizar? Eso es absurdo. Ya, es una locura. Entonces no estamos judaizando. Enseñar a vivir dentro de los mandamientos, que se traduce en santificación, que es el fruto que tú tienes que mostrar, ¿eso es judaizar? No es judaizar. ¿Quién te ha dicho que? Entonces dime tú, como yo decía en la clase anterior, más atrás, la gente entonces establece y las religiones se caracterizan por imponer sus propios parámetros de santidad. ¿Qué son? Mandamientos de hombres. No te pongas el arete, no te tintes el cabello, usa la falda larga, aquí no se toma vino, aquí no se toma el otro, aquí tienes que hablar en lengua. Son parámetros humanos que no salen aquí en la Biblia. Y por eso surgen y se dividen religiones y surgen más, porque cada quien se hace una idea de qué es ser santo. Y cuando tú vienes aquí, nada de lo que han dicho se parece a lo que está aquí. Y esto, que es lo que Dios dice, nadie lo hace. ¿Ya? Sencillo, si vas a Levítico 19, dice, sed santos, y de las primeras cosas que dice, mis días de Shabbat guardarás. Entonces, si yo guardo Shabbat porque soy santo para Dios, ¿eso me hace judío? No. ¿Cuándo? Y es que ni siquiera cuando Moisés existió, ni siquiera existía solamente la tribu de Yehudá. Eran 12 tribus y además de todas las naciones que habían salido de Egipto. Así que como la gente no lee historia y no lee la Biblia, entonces creen, y muchos han dicho, cuando los judíos salieron de Egipto. A ver, no solo fueron los judíos, salieron 12 tribus y salieron otras mucha cantidad de naciones con ellos. Entonces, ¿por qué nada más va a decir cuando los judíos? Eso es un error. Cuando los hebreos salieron de Egipto, concepto más amplio. Y repito, no existía judaísmo en esa época. Así que todo aquel que salió de Egipto y obedeció la ley de Dios, ¿cómo le llamaríamos entonces? ¿Ah? Pueblo del libro. Este es el pueblo que vive según la conducta que está escrita aquí. Los israelitas, los temerosos de Dios, etc. Pero no los hacía judíos. Los hacía ¿qué? Temerosos de Dios. Eso. ¿Quieres un nombre? ¿A qué religión perteneces? No, yo pertenezco a los temerosos de Dios. Ya. Aquí no andamos diciendo yo soy mesiánico, yo soy judío mesiánico, yo soy cristiano. No. Somos el pueblo del libro, temerosos de Dios. Incluso en la escritura hay ejemplos también específicos de personas que se incluyeron, o Dios incluyó como Ruth, por lo menos, que era moabita. Sí. Y ella confiesa precisamente que iba a ser el Dios de ella, el del pueblo de Claro, ella. tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas. Nunca ella llegó con sus viejas costumbres y con otro libro a adorar a Dios, y ahí aceptó lo que estaba establecido, lo que Claro, Dios hermano, preparando de antemano. porque es el Dios de la Biblia. Si tú crees en un Dios y crees que ese es el Dios de la Biblia, ponte pilas, porque aquí hay una palabra que Él dio y que probablemente ni te has interesado en conocerla ni en vivirla. Entonces queda un poco extraño, ¿verdad? Es como, bueno, no es ni de comparar. Supongamos un ejemplo,
quedaría muy mal visto que un presidente de un país vaya a un congreso y no se sepa el himno de su país. ¿Me explico? ¿Cómo es el himno de su país? Ni idea. Clarísimo, ¿no? Oiga, ¿qué dice la constitución de su país sobre los derechos de los niños? La verdad es que no sé. Allá hay unas leyes, pero no sé. ¿Qué le van a decir? Usted se precia de decir que es presidente de su país. Da vergüenza. ¿Ah? Se supone que se elige una persona que alcanza un máximo cargo, hombre, tiene que ser un ícono de su país. De cosas no le pedimos que toque tiple y guitarra, ¿cierto? Es un colombiano, mejor dicho, o acordeón o música llanera, o lo que sea. Pero hay otros ejemplos, ¿Ya? aún mucho más atrás, contundentes como el de Caleb. ¿Cuánto? Contundente. Sí, fue Pidió, testigo. no solamente pidió y reclamó su porción por haber sido incorporado en su valentía, sino que Claro. se la dieron. Claro, total. Y eso, repito, nunca significó un problema. La gente no tenía problema en ser llamado hebreo, ni semita, ni nada por el estilo, ni hijo de Abraham, ni nada. Pero hoy, no sé, da como un tabú decir yo soy hebreo, yo soy bíblico, no sé. Tengo relación con el pueblo antiguo, pertenezco a esa herencia hebrea, bíblica. Hay como ese temor, ¿verdad? Pero bueno, eso no es nada. Vean lo que dice el 14. Ahora viene el 14 y 15, que son los versos favoritos de los que aman destruir la Torá. ¿Qué dice el 14? Mire que empieza con una suposición. Es importante. Empieza con una frase condicional. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos solamente ellos, vana resulta la fidelidad y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la promesa están conjugadas con una palabra clave que es la palabra gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fidelidad. Y esto no es de vosotros, es de Dios. ¿Ya? Entonces aquí está diciendo, si tú me vienes a decir ahora que solo los que obedecen la Torá son los salvos o son los herederos, entonces es vacía, el efecto es vacío, es nulo el efecto de la fidelidad de Dios sobre el hombre, porque ya no es la gracia de Dios sino los méritos humanos. Y anulada queda la promesa. ¿Por qué? Porque entonces ya no se le pertenece a toda la descendencia de Abraham, sino solo a un pequeño grupo que guarda los preceptos del judaísmo. Así que eso de que iba a ser heredero del mundo como que quedó muy grande. Sí, porque Dios le dijo a Abraham que sería heredero del mundo, pero resulta que de ese planeta que hoy tiene 7.000 millones de personas, apenas 2 millones que son los que guardan la Torá con toda la rigidez del mundo, esos son los herederos. Resulta que no. ¿Ya? Y mira ahora la terrible traducción o el descontexto que viene a continuación. Entonces vienen aquí este verso, ignoran todo lo demás y dicen, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ah? Si tú tomas ese versículo así e ignoras de qué está hablando el contexto, facilito tú cierras el Antiguo Testamento y te vas a vivir la vida como a ti te parezca. Así es. Porque la ley produce ira. Entonces yo para qué voy a obedecer esa ley si Dios se va a enojar conmigo. Si la ley produce ira, hermano. ¿Ah? Eso es ilógico. Ni siquiera está hablando de algo por el estilo en el contexto. Viene de una tesis de que es por gracia y no es por obediencia, es por gracia, no es por obediencia, es por fidelidad, no es por mérito. ¿Ya? Ahora va a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La palabra griega orgi, que aparece allí, orgi, se pronuncia así, voy a ponerlo con Y porque es lo más parecido que tenemos en español. Pero esta G es una G, la gamma, suena como Y, un sonido más, no exactamente una Y, pero pongamos Y, orgi. Orgi, si tú vas a un diccionario griego básico por ahí, sí, ira, enojo,
indignación. Pero resulta que aquí les tengo el dato. Investigué, ya, cuando uno investiga encuentra. El que busca encuentra, dijo el Señor, ¿cierto? Pues revuelve y revuelve. Revuelve en ella, que todo está en ella, la Torá. ¿Qué pasa? Esta palabra griega, orgi, se utilizó en los siguientes pasajes en la Septuaginta para traducir trastorno en el sentido de una tempestad, cuando algo es movido por una tempestad. Vamos a ver, por ejemplo, Job capítulo 21 versículo 30. Job 21:30. Allí se usó la palabra orgi y lamentablemente eso equivale al hebreo Evrá. Evrá, presten mucha atención que esta palabra es clave. Evrá se pronuncia así. Evrá. Así se pronuncia en hebreo. Evrá. Orgi griego, Evrá hebreo. Vamos a ir descubriendo qué significa orgi o Evrá. ¿Qué dice Job 21:30? Que el malo es preservado en el día de la destrucción. Ahí traducen destrucción. En hebreo dice Beyom Evrá. Beyom Evrá. Evrá no es destrucción. Evrá es tempestad, tormenta, trastorno. ¿Ya? Voy a anotarlo aquí. Evrá es trastorno, tempestad. ¿Ya? Mire que no estoy hablando de trastorno psicológico ni nada. Estoy hablando de cuando una situación es removida. Turbulenta es la palabra. Tormenta, trastorno, tempestad. Vamos a ver Salmo 85:3. Salmo 85:3. ¿Qué dice? Voy a colocarlo así. Salmo 85:3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Ahí traducen enojo, imagínense usted. Y no es enojo, ahí dice Evrá. Evrá es la capacidad de Dios de trastornar o de hacer una tempestad. Dejaste toda tu saña. Saña. Sí, tu saña. Te volviste de la ira de tu furor. Nada. Ya lo he explicado aquí antes inclusive, que no existe eso de la ira de tu furor. En hebreo decimos Harón Af. Y en hebreo, ¿sabe qué significa? Calentura de nariz. Ya lo había dicho. Ya lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué dice? Se encendió la ira del Señor. Ahí no dice eso. En hebreo dice, se calentó la nariz del Señor. ¿Por qué dice calentó? Porque una reacción alérgica. Dios es alérgico al pecado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Lo rechaza, lo estornuda enseguida. ¿Ya? Entonces se calienta su nariz. No que se encendió su ira. Hermano, Pero Dios no es iracundo, no anda enojándose ahí con todo el mundo por cualquier cosa. ¿Ya? Él no anda en esa, él no tiene ese genio. ¿Ya? hermano, se predica que, disculpe, de pregunta, cuando usted dice que no se encendió la ira, sino que se calentó la nariz Ajá. por la alergia al pecado. Entonces ese es un sentido figurado de la literatura hebrea, porque Dios, como Dios es espíritu, entonces ni tiene brazos ni tiene No, nariz, es eso- un sentido Eso figurado. se lo inventó Maimónides en el siglo XII. Eso es invento de Maimónides, que salió negando la corporeidad de Dios. Claro que sí tiene nariz, claro que tiene cuerpo Dios. Mashiach, Jesús, es el cuerpo de Dios. Eso es todo, lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Vamos a seguir leyendo. Ojo que entonces el Salmo dicen ahí saña, dicen enojo, bueno, tampoco, no es así. Salmo 99. Salmo 99. No es si se acercan a Vamos a ver cómo traducen ahí. ¿Qué es? 90. Sí, 9. sí. Todo es ira. Porque todos vuestros días se inclinan a causa de tu ira. Imagínate. Se declinan, pues. A causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nada, mala traducción. Está hablando de Dios cuando
cuando Dios trastorna las cosas. Pero no es un enojo, no es rabia, no es nada de eso. Y ahora van a ver por qué. Sofonías capítulo 1 versículo 15. Ahí sale otra vez la palabra Hebrá, que en griego pusieron orgi en la Septuaginta. Sofonías repite. por favor. Sofonías 1:15. Estoy revisando la Septuaginta y en todo aparece la palabra orgi. Claro, es que yo aquí les vengo con una investigación seria, yo no vengo aquí a echar especulaciones. ¿Ya? Si yo digo que ahí es porque ahí es. ¿Qué dice Sofonías 1:15? Otra traducción hay, porque aquí todo es ira. Día de ira aquel día. Imagínate tú. Primera orgi, la Septuaginta. Claro. Bueno, también traducen ira, ¿verdad? Claro, ¿qué se Día nota? de ira aquel día. Día Día de de ira. angustia y de aprieto. Día de alboroto. John Evrá. Quiere decir que aquel día las cosas van a ser removidas, van a ser trastornadas, van a ser sacudidas. Fíjate tú que en Hebreos inclusive dice que Él va a mover, dice, a conmover la tierra, no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Ya? Los va a conmover. Las cosas van a ser mudadas de su lugar, etcétera. ¿Ya? Y es que hay que entender que la misma Torah nos enseña de que en la ira no obra la justicia. Es correcto. Entonces Dios no puede airarse como tal. Porque Claro. si Dios se airara, actuaría con injusticia. Injusticia, exactamente. Ya, Andaría con un humano ahí llevándose a todo el A todo el mundo por mundo por delante. delante, no. Ay, después, ay, qué pena. Se me Todo fue la es mano. justamente. Se me fue la mano contigo. Entonces la traducción Un dice, castigo lento para la ira y grande en misericordia, está mal Está mal traducido. traducido. Eso lo repiten como 30 veces en la Está traducción. mal traducido. ¿Cómo El está? Japaim, largo de nariz. Es decir, que aguanta. Eso no es Tolera que ahí, tolera, pasa por alto que la coge falta. aire, que coge aire, porque en hebreo Lento para él es largo en largo de nariz. nariz. El Japaim, Rav Hesed Bemet, significa que tiene la nariz larga, puede coger más aire, y eso está demostrado científicamente. Las personas, yo lo he dicho ya varias veces, las personas de nariz grande pueden aspirar más oxígeno y tienen más paciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro se oxigena mejor y pueden contener mucho más los impulsos que salen de los instintos y todo eso. De hecho, psicológicamente dice, tome aire y cuente hasta 10. Claro, respire. Claro, porque es el oxígeno, el cerebro colapsa sin oxígeno y vaya, ¿ya? Entonces se le acabó el oxígeno a Dios. Entonces imagínate tú, se le va a acabar el oxígeno a Dios. Sigamos, vamos a ver más citas, A ver, Sofonías 1:18, ahí mismito, 1:18. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira del Señor. El día de la ira. Bueno, pero ese traductor se imagina un Dios airado, es que esa es la idea que hay, ¿sabes? Del Antiguo Testamento. Esa es la El Dios del idea, Antiguo claro, Testamento. el Dios del Antiguo Testamento es un Dios amargado que se anda enojando por todo y se lleva a todo el mundo por delante. Ahí no está diciendo eso. El día de la Hebrá, el día del trastorno, ¿de qué cosas se van a trastornar? Las cosas que son inmovibles, para que queden las inconmovibles. ¿Qué son las cosas movibles? El pecado, el mundo, sus deseos, todas las vanaglorias de la vida, todas esas son las cosas que van a ser trastornadas. Pero Dios no viene con enojo, es la reacción natural de su santidad ante este mundo. Pero Él no viene enojado así, con su amargura ni nada por el estilo. Hermano, Normal. hablando de la ira, una oración que a mí me encanta muchísimo es la oración de Daniel. Ujú. Daniel cuando intercede en el pueblo de Babilonia. Esa oración en el capítulo 9 me llama la atención, el 9:16, Daniel. Ujú. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Eso, el calor, la reacción alérgica ante eso. Está diciendo, ponte un tapabocas y recógenos, pues. ¿Me explico? Pero no es porque Dios esté enojado y esté ahí rabioso ni nada. No, es ¿Ya? que, o sea, ellos entendían que su pecado era tan repugnante Claro. a Dios que no podía. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros no nos podemos limpiar, haz algo tú, ¿verdad? Claro. Pues nosotros ya no vamos más de aquí. No, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos listos, ¿ya? Yo estaba pidiendo a Dios, bueno, no sé, algo haya, algo, ¿cierto? Claro. Pero no nos dejes, ¿ya? Bien, vamos a ver otra cita. Ezequiel 21:36.
Oiga, pero el traductor se imagina un Dios amargado, un Dios iracundo, irascible. ¿Ah? Ezequiel 21:36 y el 22:21. 21 36. ¿Sí? No tiene. No tiene. En español no tiene. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que a veces eso pasa, que bueno, yo como busco las citas en hebreo, Y Samuel lo dice así. no coincide con el español a veces y bueno, me toca buscar, vamos a ver. No coincide esa cita, pero era clave. Es importante esa cita, vamos a ver. 21, si de pronto es el 20 acá o algo. Pero yo creo que es el 31 allá. El 31 Sí. me parece. Sí, es el 31 en español. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo, Sí. haré soplar sobre ti. Eso. Y ahora el 22-21. ¿Qué dice el 22-21? Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros, vosotros el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. En medio de él seréis fundidos. Entonces no es ira, no es enojo. Fíjate que estos dos últimos versículos estamos viendo por lo menos el que es el fuego, el que está haciendo algo allí, está fundiendo algo, pero no es una expresión de la ira de Dios o algo por el estilo. Es expresión de su santidad. Dios es santo y ya, ¿qué le va a hacer? Es su santidad. Punto. Pero no es su enojo, no es nada de esas cosas. ¿A dónde vamos con todo esto? Quiero entonces comentarles que la ley produciría, y entonces vamos a ubicarnos en este contexto que estamos hablando de Romanos. Vamos a Romanos, o vamos a analizar el versículo de Romanos. Teniendo en cuenta que orgi no es enojo en hebreo o algo, sino trastorno, ¿ya? Está diciendo en el versículo 15, pues la ley hace trastorno. La pregunta es ¿de qué? Ojo, ¿Hay que ojo. 4 qué? Pero nos dice y no habiendo, como dice en griego, no habiendo ley, no hay transgresión. No hay transgresión. La pregunta es, ¿de qué? ¿De acuerdo? Miren, vamos a analizar el contexto para que este versículo les quede totalmente claro. El contexto viene diciendo, repito, que la promesa es dada por fidelidad de Dios, por su gracia, no por mérito humano. Luego, si yo pongo la ley como un prerequisito, poner la ley causa un trastorno a la entrega de la promesa, que es por gracia. ¿Me explico? ¿Ya? Esto no es una afirmación general. Y yo lo venía diciendo en el capítulo Claro. 4 al comienzo que, Claro. que la justicia de Dios se revela por medio de la fidelidad de De Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. Aparte. Claro, aparte Sin de la ley, contar sin con contar la ley. con la ley. Claro, mezclar, o sea, unir. Meter la ley en un lugar donde debe estar solo la fidelidad causa un trastorno. ¿Me explico? Pero esta no es una afirmación general universal, como que Pablo hubiera concluido, la ley produce un trastorno. ¿De qué? La pregunta. ¿Trastorno de qué? No es lo que tú te imagines. ¿Trastorno de qué? De lo que está hablando. Trastorno de ese equilibrio en el que Dios da las promesas por gracia. Si tú te pones a poner la Torah, ¿ya? Si pones la ley ahí como un obstáculo en la mitad, produce un trastorno. Pero no produce ira. ¿Ira de quién? Porque han de ponerla como trastorno. Claro, Pablo está diciendo, ojo, Desequilibrio. un desequilibrio. ¿Por qué? Porque a todos les debe ser contada la fidelidad como diseño para salvación. Si tú pones prerequisitos, aunque sean los propios mandamientos de la Torah, entonces ya no es por gracia, sino por obras. Entonces se trastorna
la fidelidad. La fidelidad ya. Se trastorna Pierde- la promesa. Pierde. ¿Ya? La esencia. Claro, Sí, el diseño. el original. diseño. El diseño. Se estaría añadiendo al diseño original. Es correcto. ¿Te das cuenta? Porque la clave aquí es que para incircuncisos y circuncisos sea una misma regla de salvación, que es su fidelidad. El justificado por mi fidelidad vivirá, ya lo hemos leído. La de Dios. Dígame. Lo que está hablando tiene que ver simplemente con la promesa, o sea, la ley pero aplicada a la promesa. Claro, sí, No sí, tiene que ver con exacto. otro. Pues la ley hace trastorno ¿a qué? Es la pregunta. Hombre, lo que estamos hablando aquí. No voy a seguir diciendo la ley causa trastornos en general. Pues entonces el pueblo debería ser un pueblo trastornado. Pero después le di una ley para que trastornara. Sí, para trastornar al pueblo. Todos, vuélvanse locos ahí. Entonces, Ponerse en contra de la el piedra. rey David decía: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y tú amándola, imagínate, tú y escribiendo salmos. ¿Ah? En ella me deleitaré, Sí, meditaré de día y de salmo noche, 10. y te vas a trastornar, Sí, por favor. claro. Ilógico, ¿no? Ilógico. Dios se va a Pero la enojar pregunta contigo. es, hay que entender en el contexto. Claro, claro. Pues la ley hace trastorno. Claro, trastorno a lo que estamos Con hablando. respecto a la salvación. A la salvación. Si tú pones la Torah como un prerequisito, cosa que Dios nunca hizo con Abraham, No. causa un trastorno. Ah, claro. Tropiezo. Él viene con un diálogo. Desordenas las Él viene cosas. contigo con Dios. Es por la fidelidad. Yo soy la emuná. Claro. Yo soy la emuná. Claro. La fidelidad es una promesa mía hacia Claro, ti. es correcto. Es por gracia. Huish o Adán, Claro. ambos Sí, dependen sí, de mí. por la o sea, fidelidad. justificados por mí. Claro. Cuando tú le pones la Un ley, mérito, una condición, una obra, ya. entonces la ley hace un trastorno a esa Es promesa, correcto, a esa claro, promesa. claro. Trastorna la promesa. Trastorna la promesa. Mira que ahí Claro, hacia lo ha dicho antes, vana resulta la fidelidad y anulada la promesa. Eso es lo que Vana equivale a resulta. trastorno. Vana la fidelidad, ahí lo dice el verso anterior, 14. Ah, vana la fidelidad y anulada la promesa. Eso es el trastorno que Versículo causa B. el 14. Claro, porque tiene un signo dice porque sí, porque, como que dice, en el evento Claro, que Claro. fuesen de la ley, los herederos, entonces Pues más. ya no sería por gracia, sino por obras. faltaría un conector que diga, entonces la ley viene a ser un Es trastorno correcto, para esa promesa. claro. Falta un entonces. Claro, O sí. así pues, Pues, por lo tanto, la ley hace o haría un trastorno en ese evento. ¿Ya? Si fuera por la Si ley, fuera por la ley. la justificación. Claro. Entonces haría un trastorno. Produciría un Claro, trastorno. no, entonces seríamos deudores. Dios sería deudor Dios de nosotros. sería deudor de nosotros. ¿Ya? Si le ponemos una coma, por lo que le debo. hermano, pues, No, simplemente en griego sale gar. Digamos que no hay ese inconveniente con el español. Estaríamos diciendo, pues o porque, ¿verdad? En tal evento la ley haría un trastorno. Pero no habiendo ley, no hay transgresión. ¿De qué? ¿Transgresión de qué? De lo que De la estamos norma hablando. general. Es ¿Cuál es la norma? Que es por fidelidad. por fidelidad. pero ¿y por qué dice no habiendo ley? Claro. En el sentido de trastornarse. O sea, no habiendo ley puesta como un prerequisito. Es correcto. ¿Ya? No viola, porque Claro. transgresión hay que entenderse Sí, como y fíjense ustedes qué curioso Pablo. pasar, Qué curioso es Pablo que violar el pacto. la palabra transgresión se escribe idéntica a la palabra trastorno en hebreo. ¿Ya? ¿Saben qué se diferencia? Voy a explicar. ¿Cómo diferenciamos trastorno de transgresión en hebreo? Por las vocales. Mientras que trastorno se dice edra, transgresión se dice averá. Fíjense ustedes. Increíble. ¿Ya? Por las vocales, pero las consonantes son las mismas. Entonces, trastorno o desequilibrio o revolución de cosas, desorden de cosas, se dice edra. Y transgresión, que es la última palabra, así que él está haciendo un juego de palabras. Ah, ya. ¿Me explico? Él está haciendo un juego de palabras. Entonces, transgresión se dice averá. ¿Cómo se llama el juego de palabras? Tú lo has dicho. Eso se llama un remes. Un remix, correcto. Esto es un remes.
El asunto es que cuando se traduce eso al griego ya no se... Cambia la Pues sí, connotación. eso es en hebreo que se nota. Pues. Claro, esto se nota solo en hebreo. Y en español peor. En español no Y en la reforma ni se diga. ya, y se va alejando y se seguirá alejando. Ya, fíjense ustedes lo que es importante analizar dentro del contexto y en la lengua original, ¿no? ¿Qué hemos concluido, hombre? Que si alguien se atreve a poner la ley como un prerequisito, eso causaría un trastorno en la naturaleza de la promesa, dado que la promesa es por fidelidad, por gracia, no por obra, no por mérito. Pero si tú no pones la ley, no se produce una transgresión de esa condición. Y ya. Estamos hablando en términos jurídicos, pero diga el Señor. Claro, hermano. Gracias. Claro. ¿Sí o no? Gracias, hermano. Por favor. Entonces, de aquí no se puede sacar a nivel general, donde no hay ley no hay transgresión. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate tú que Pablo es tan astuto y tan inteligente. Alguno estaría pensando. Claro, y viene, mira lo que dice entonces el capítulo 5, vamos a adelantarnos allá. ¿Qué dice el 12? 5:12. Esto que dice el 5:12 es como para decir, cuidadito va a andar pensando que ahora que antes no había ley, entonces antes no pecaba. Ojo, ¿me explico? Sí, porque ya leyendo así, Leyéndolo así cualquiera entonces dice. no hay culpa. Claro. Entonces la ley es la culpable del pecado. Sí, entonces mira lo que y donde dice. no hay ley, Entonces, ¿por qué murieron de Adán hasta Moisés? Mira lo que dice el 12. 5:12. ¿Qué dice? Léalo. de consiguiente vino la reconciliación por uno. No, 5:12. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sigue. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. Ahí de está pecado. mal traducido. Claro, donde no hay ley. ¿Sí ves? Entonces quite la ley, por favor, porque si no, para que no Entonces seamos la ley es culpables. la que nos mata. Romanos 5. 5:12 y 13. Entonces la ley es la que nos Entonces mata. Dios no nos puede juzgar. Entonces Dios, ¿para qué dio la ley? Si nos iba a matar. Para que la puse en la mente y no corazón. ¿Para qué dice que yo pondré mi ley en su mente y en su corazón? No está instalando un chip de que nos va a matar en algún día, ¿no? Y él lo ratifica en Hebreos. Ilógico. En el 8 y en el 10. Incoherente, ¿ah? Incoherente. Aquí les voy a leer lo que dice el verso 12 y el 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está clarito. Pues, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero no habiendo ley, el pecado no era tenido en cuenta. ¿Por quién? Por el hombre. Sin embargo, ¿qué dice el 14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, ¿quién era el que no tenía en cuenta el pecado ahí? ¿Dios o el hombre? El hombre. Porque antes ha dicho que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo van a pecar si no hay ley? Sería la pregunta que cualquiera se haría, ¿no? Porque entonces si no hay ley, entonces no hay transgresión y nadie pecaba. ¿Por qué murieron entonces desde Adán hasta Moisés? No era tenido en cuenta por los transgresores. Claro. No tenía ley. Entonces, ¿quién era el que no se daba cuenta que pecaba? Era el hombre, pero Dios sí la notaba. Claro, si no hubiera transgresión por el hecho de que no hubiera ley antes de Moisés. Entonces, ¿con base en ¿por qué moría la moría? gente? Entonces, ¿Con base en qué moría la gente? Claro, buena pregunta, ¿con base en qué? Claro. Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Con base en qué iba a morir la gente si supone que la paga del pecado es la muerte? Pero ¿qué te ha dicho el 12? El 12 es clave. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que estamos hablando de un pecado que no tiene que ver con obras, sino con una condición delante de Dios, heredada, una condición mortal, pecaminosa, heredada del pecado. Desde que se concibe en el vientre. Claro, en pecado me concibió mi madre. Dime, En esto se lo ponen bien. ¿qué dice? Por tanto, de la manera que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte sí pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Sí. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado no habiendo ley. No, da igual. Ya es culpa de Dios. Es que usan, miren ustedes, el verbo que sale allí es el mismo verbo hashab del capítulo 4. Sí, eso iba El mismo se me vino verbo a la mente hashab. cuando dijiste no tenido en cuenta. No es tenido en cuenta, es el verbo hashab.
es decir, calculado. No se había calculado el pecado cuando no había Torah, pero sí había pecado. Eso es lo importante. ¿Está claro? Que no se había calculado es otra cosa. ¿Ya? Entonces corrijan el versículo 13, donde no hay ley, el pecado no ha sido calculado. 13. Pero no inculpado, porque si morían. Si no hubiese sido inculpado el pecado, entonces no había razón para que muriera. Para que murieran, porque morían. Porque la paga del pecado es la muerte. Donde no hay ley. Entonces, sí había pecado. Donde no hay ley, el pecado no es calculado. Cálculo. Hermano, eso es interesante porque todo el mundo dice, Claro. ¿cómo moría antes si no había ley? Claro. Como si la muerte fuese Por la Por la ley. ley. Eso es la Por idea la que tiene. transgresión es que la gente ha pensado que la muerte es por la transgresión Sí, de la ley. correcto. No, la muerte es perdón, el pecado es una condición. Sí, una natural, condición. inherente al Y la hombre. muerte es una consecuencia Es correcto, del pecado. correcto. Entonces el bebé va a morir porque es un pecador. ¿Ya? No es un El angelito. anciano va a morir. No No es un angelito tierno que se va para el cielo. Es un pecador. El anciano es un pecador. El joven es un pecador. Si no ha sido redimido. Sencillo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sencillo. Lo que pasa es que antes de darse la Torah, el pecado no se había calculado. ¿Ya? dimensionado. No se había dimensionado. No se había estimado el cálculo, que habíamos hablado de la raíz hashab, que significa calcular, ¿se acuerdan? Considerado. No se había calculado. Me voy a quedar aquí con el verbo calcular, porque era eso. No se había cuantificado cuál era el total del daño que había producido. Y la gente seguía muriendo, igual, ¿ya? Porque eran pecadores, eran pecaminosos. Entonces esa gente condenada. Entonces esa gente no, murieron y los que vivieron igual por la fidelidad de Dios. Fíjense usted, ahí es lo que está hablando con Abraham. Abraham vivió antes de la ley. Entonces, ¿por qué fue salvo? Y entonces, ¿cómo fue salvo Abraham ¿Cómo si fue no salvo había Abraham ley? si no había Moisés? ¿Ya? Así como fue salvo Abraham por Así- la gracia de Así Dios, también nosotros hoy. por su fidelidad, así fueron muchos antes que él y después que él, hasta llegar a Moisés y después de Moisés. Claro, escogidos por gracia. Por eso es que dice que somos hijos de Abraham. Claro, O sea, de la misma manera. de la misma manera. ¿Está claro? Realmente la ley lo que está puesta es para mostrarnos en qué situación estamos nosotros delante de Dios. Correcto. Pues que ya eso lo dijimos inclusive aquí en el 3. Mira lo que dice el 3.20. Léalo, Romanos 3.20. Porque por medio de la Torah es el reconocimiento del pecado. ¿Sí ves? Y mira cómo traducen, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del Nada. pecado. Hay que aclarar porque entonces cualquiera dice, es que si yo leo la ley voy a saber lo que es pecar. Porque los han dicho. Sí, no, sí, la lo han letra dicho. mata, la letra mata. Sí, la letra mata y no leas la Biblia porque te vas a llenar de malos pensamientos. ¿Ya? ¿Me explico? La letra mata. Ya son absurdos los razonamientos. ¿sí? Ser humano, ¿no? Entonces, repito, pues la ley haría un trastorno a esto que estamos hablando. No habiendo ley, no hay transgresión de esa norma. No se transgrede esa norma divina, que tiene que ser por gracia. ¿Me explico? Eso es lo que está hablando allí. Pero no está diciendo que donde no hay ley no hay pecado, no hay transgresión, porque sí, evidentemente sí había. Y todos siguieron muriendo aun cuando no había ley. O sea que el hombre era el que no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios sí vea muerto. No sabía que muerto. estaba muerto en delitos y pecados. Claro, fíjense usted, ahí tenemos un caso reciente que lo analizamos, el hijo de Yehudá, ¿se acuerdan? Yehudá tuvo 3 hijos, Onán y Shelah. ¿Y qué dice del primero? Que lo mató Dios, directo, lo mató Dios. Y al otro también lo mató Dios. ¿Con base en qué? Su justicia. Que él no la sabía, no le importa, pero es la justicia de Dios. ¿Sí ves? Entonces la ignorancia de la ley tampoco exime de la culpa. Yo no sabía, no te tienes que morir, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Así comienza el libro romano. Claro. ¿Ya ves? Sencillo. Entonces este versículo, hermano, es que la ley produce ira. Oh, terrible. Terrible. Se saca del contexto, se ignora el contexto y todo lo demás, mal traducido. No, dicho, este tiene todas las plagas juntas. Mal traducido,
sacado de contexto y mal entendido. ¿Ya? Díganme. No, que es bonito entender esta apreciación para que en el reposo hay que volverlo a repasar una vez. No porque no lo entendamos, sino porque hay que estar preparados con mansedumbre Claro. para volverlo a explicar al mundo. Y mira qué bonito este juego de palabras que se aprecia. Espectacular. Repíteme, Si ¿cómo tú se lo llama? escribieras en El hebreo, juego de palabras es un meres. un remes. Remes. Sí, remes. En español se llama paronomasia. Paronomasia es cuando tú usas dos sonidos parecidos para crear una impresión artística oral muy linda. ¿Ya? Entonces, una paronomasia en español. Esto es un remes. ¿Ya? Como rima. Parecido a una rima, pero más exactamente un juego de dos palabras. Que se parecen, tienen algunas cosas en común, pero al mismo tiempo son distintas. Paronomasia. Es algo parecido a los homófonos, pero la paronomasia es más exacta. Ojo, quedó claro, ¿no? Ahora mira la conclusión a la que llega el verso siguiente. 4. ¿Qué dice entonces? Contradice la traducción. Claro. ¿Cuál versículo? El 16. Por tanto es por fidelidad, ¿te das cuenta? Ya. O sea que está rematando y enfatizando, oye, si no ponemos la ley no se transgrede la norma, por tanto es por fidelidad. ¿Ya? Por tanto es por fidelidad, ¿verdad? Para que sea por gracia, ¿sí te das cuenta? En cambio, si tú pones la ley, se trastoca esa condición de que sea por gracia, porque estás metiendo méritos humanos en la mitad, estás metiendo obras en la mitad. El principio aquí fundamental, el verbo rector, es que la salvación, la justificación es por gracia y es por la fidelidad de Dios. Por tanto es por fidelidad, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la de la ley, ¿te das cuenta? No excluye, claro. Nah, ¿te das cuenta? En cambio, si tú dices que es la ley, entonces excluye a los que no son de la ley. Es ahí donde está el trastorno. ¿Te das cuenta? Si tú metes la ley, entonces excluyes automáticamente y estás mandando un mensaje bastante complicado, porque estás diciendo entonces que los que no son de la ley se tienen que convertir al judaísmo para que sean de la ley, para que puedan disfrutar de las promesas. Y eso es judaizar. ¿Ya? ¿Te das cuenta? En cambio así dice, para que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la de la Torá, vive dentro de los mandamientos, sino también para la que es de la fidelidad de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como fue llamado, ¿cómo? Incircunciso. Como está escrito, mira que saca enseguida un versículo de la Torá, versículo 17, como está escrito, Av Hamon Goyim Netatija. En hebreo significa padre de multitud de gentiles te puse. ¿Ya? Fíjate tú, Pablo saca ese versículo tan genial de allá de Génesis. Ad Hamon Goyim Netatija. Así que Abraham es padre de los gentiles. En ese momento también era un gentil. Era, más exactamente, no se puede decir gentil porque era hebreo. Abraham el hebreo. ¿Ya? Abraham el hebreo. Por eso sería Am, no hoy. Exactamente, él sería Am, exactamente. Él era hebreo como tal. No vamos a tampoco decir que era gentil. Pero es padre, se le dio la promesa que sería padre de los gentiles. Padre de Fue multitud multiplicado sin obra. de gentiles. Entonces, si él es padre de multitud de gentiles y él fue justificado por la fidelidad de Dios, por su gracia, entonces todos sus hijos también. ¿Por qué los hijos van a ser justificados de otro modo distinto? Entonces ya no sería padre de multitud de gentiles, sino padre de multitud de judíos. ¿Me explico? O de judeo observantes, ¿ya? O de judaicos. ¿Me explico? Pero está enfatizando, repito, que la salvación va a llegar por la fidelidad y por la gracia a quien Dios quiera. Y ya, no tienes que ser ni siquiera descendiente genético de Abraham. Que es lo que dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Si alguno es de Cristo, linaje de Abraham es, y es heredero conforme a la promesa.
Así que no tienes que andar buscando ni bloqueando tu genealogía en ninguna parte. Usted es de Mashiach, cree en Mashiach, usted es hijo de Abraham. Fuera. ¿Ya? Una pregunta. Dígame. En el verso 16 hay un punto y coma después de toda su descendencia. Por tanto, como es por fidelidad para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia. Claro. Todas descendencias son tanto los 12 tribus, que ahí estamos incluidos nosotros, Claro, ¿cierto? como los gentiles. Sí, como los gentiles, dice, coma, no solamente para la que es de la ley. Claro. Pero insisto, ese texto quizás con la frase anterior no está de más o estaría de más. Dice, no solamente para la que es de la ley. O sea, los judíos en ese momento histórico, solo los judíos estaban en la ley. Solo los judíos. Pero si arriba lo dice, que la promesa es firme para toda la Por eso, descendencia. es que Pablo está... Bueno, la pregunta es, si la descendencia son las 12 tribus, las que están en la dispersión, y los Goyim, la frase siguiente pareciera que es como redundante No. o estaría de más. No. ¿Por qué? Pablo está haciendo lo siguiente. Esta es toda la descendencia de Abraham, ¿cierto? Vamos a dividirla en 12 tribus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y todo esto son los gentiles. Todo esto además que no es hebreo ni en 10.000 generaciones, supongamos. Son los injertados. Son los injertados, todo lo que no es hebreo ni nada. Adoptados. Pablo está vislumbrando toda la descendencia de Abraham en dos grupos. Los judíos que observan Torá y los que no. Ya. Esa es toda la descendencia de Abraham. Toda la descendencia de Abraham se clasifica en dos grupos. Los que observan la ley y todos los demás que no la observan. En ese momento, ¿no? Que no la observaban. Entonces, ¿cuál es la idea? No es que te tengas que convertir en judío, porque la tribu de Judá, aparte de la ley, elaboró muchas culturas y costumbres. Lo que la Biblia te está diciendo es que tú regreses a los mandamientos de Dios y ya. Y ya, hasta ahí quedas bien. Pero no te tienes que volver judío, ni usar cosas judías, ni costumbres judías, ni nada por el estilo. ¿Cierto? Porque, y menos pensar que ahora sí me pongo la equipa, ahora sí soy salvo. No. ¿Me explico? No. Porque esas son cosas extras que no tienen que ver ni con las obras de la ley, ni mucho menos con la salvación. ¿Sí ves? Entonces toda la descendencia de Abraham está vista en blanco y negro. Los que observan y los que no observan. Aquí ya no importa si eres de las 10 tribus perdidas o no, porque cuentas como gentil, eso da igual. ¿Ya? Aquí nadie es muy difícil que alguien se haga, no, yo soy de la tribu de Isaacar. Eso está como complicado. Yo soy de la tribu de Zabulón. Bueno, ojalá, bendito Dios que sea, ¿no? Pero igual que vienes a observar Torah, no, yo vengo viviendo como un gentil. Bueno, cuentas como gentil. Te toca el mismo proceso que todos los demás. Así tengas una genealogía hebrea. Si no has vivido dentro de la ley, cuentas como un gentil que viene y que es salvo por la gracia. Igual le toca a ser salvo por la gracia, al judío. También. Está enfatizando que ambos. Claro, ambos, dice, para que se afirme a toda, por gracia a toda la descendencia, por gracia. Para que el que está observando como para el que no esté observado. Es correcto. Que el judío tenga ciertas ventajas cuando recibe el Espíritu Santo, hombre, claro, pueda que sí. Tiene el texto en hebreo, puede enseñar mucho más rápido muchas cosas, el crecimiento quizá va a ser mayor, no lo sabemos. Pero Pablo dice que hay una ventaja, hay un provecho, ¿no? En ser de la Torá, en ese sentido. Pero que sea más que otro, no. Que tiene cierta delantera, que conoce más la Torá, que conoce más la voluntad de Dios, es otra cosa. Eso hay que ser honesto, ¿no? Eso no tiene discusión, claro. Claro, si tú tomas un gamín barranquillero que se convierte al Señor hoy, no lo puedes comparar con un rabino judío que se convierte al Señor en cuanto a conocimiento de la Biblia. Ojo, nada más en eso. No lo vas a comparar. Este rabino tiene 7 años estudiando Torah y todo lo que quieras. Y esta apenas sabe leer y escribir, quizás. Pero eso es virtual, que nosotros también podemos estudiar 7 años. No. Estoy hablando en el momento, en el primer instante.
en el primer instante. Ya tiene una ventaja. Tiene una Se ventaja. graduó primero que tú. Claro, se graduó primero que tú, eso es lo que está diciendo. Claro, Claro. tiene una ventaja. Cuando tú quieras terminar, ya le ha hecho el postdoctorado. Ya tiene una iglesia grande, hermano. ¿Me explico? Es en eso. Ojo, que no quiero que suene discriminatorio ni nada. Es allí en cuanto a la ventaja intelectual o académica, lo que sea. ¿Ya? Nada Ser más. realista. Claro. Entonces luego dice, mira lo que dice, delante de Dios fue llamado Padre de multitud de gentiles, a quien él exhibió por quien él exhibió la fidelidad, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es quien llama eso, no el hombre, porque eso lo han cogido también ahora. Decláralo, confiésalo, recíbelo, llámalo como si no fuese. Nada, eso es de Dios. Dios es quien llama las cosas que no son como si ya fuesen. Aquí, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, tú serás padre de multitud de gentiles, ni siquiera había tenido un hijo Abraham. Claro, pero él la estaba Y ya llamando. le estaba diciendo, vas a ser padre de multitud de gentiles. Ya le está llamando las cosas que no son en el presente como si ya fueran. Porque él se va a asegurar de que sean así. Se cumpla. De que se cumpla. Profeta Jeremías, yo vigilo mi palabra para que se cumpla. Cuando es por decir, vas a crear y vas a hacer. Claro, De hecho Abraham no llegó a ver gentiles dentro de la es correcto, no llegó a ver a su descendencia gentiles así. multitud de gentiles. ¿Cierto? Sigamos. Él exhibió esa fidelidad en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de multitud de gentiles, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó por la fidelidad, gracias a la fidelidad, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, esto está dejando en evidencia que es por la fidelidad de Dios que nació Isaac. Claro. Porque si te vas al plano humano, él era un viejo que ya se iba a morir y ella era un estéril. Ahí no iba a salir a retoñar nada. Y con 90 años. Ahí no iba a retoñar nada. Y es por No la había fidelidad de posibilidad Dios. humana. No había posibilidad humana. Entonces, ¿quién produjo el milagro? Dios. Dios. ¿Quién hizo traer al niño? Fue Dios. Entonces, así como Isaac nació milagrosamente, Por voluntad de por la Dios. voluntad de Dios, que es lo que dice Juan, Wow. los hijos de Dios que no son nacidos de voluntad de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. ¿Ya? Léalo, Juan, vamos a leerlo. Sí, sí, sí. Ahí lo dice. Buenísimo. Juan capítulo 1, 1:13. Lo que sí. Vamos a ver. O 1:17. En el versículo, en el 13. Los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios le dice a Abraham, así será tu simiente. ¿Cómo? Milagrosa. Surgida por gracia. La gracia. Nacida por gracia. Vamos a anotarlo aquí. Cuando ahí Romanos dice, así será tu simiente, así será tu simiente, ¿sabe qué está diciendo? Así será tu simiente, eso significa, ellos nacerán de la misma, por gracia, ¿verdad? Nacerán por gracia, de la misma manera que Isaac. De la misma O manera. sea, por promesa. Es correcto, que Isaac. Por la fidelidad de Dios, fíjate tú. Porque si vamos al caso de Isaac, Dios le hizo una promesa a Abraham. Dijo, a la vuelta de un año vengo y Sara, tu esposa, va a tener un hijo. Una promesa. Pasó el año, efectivamente tuvo el hijo. Entonces, ¿cómo nació Isaac? ¿Por qué nació Isaac? Porque Abraham se puso a tener relaciones con Sara hasta que le No, atinó. hermano, se fue, buscó. ¿O fue porque Dios... Comió marisco y. Lo que hizo ¿Cómo fue- es? No, no se podía comer marisco. Ah, no, sí se podía, porque estaba la ley. Fue por allá una turista y le dijo que comía. Humanamente, nada, él nada. fue a buscar a ¿Qué fue lo que hizo humanamente? Se fue a buscar a una ciervo, alternativa. hermano. para, Ah, Se bien, aguantó. imagínate. para ayudar. Por consejo de la mujer.
Claro, y resulta que no. O sea, la Entonces, perversa fue la mujer que le dañó el eso oído. es un gran ejemplo. Eso ¿Qué es un, problema se metió? oye, Uy, perdón, eso es un gran ejemplo para ilustrar de que Isaac no nació por la obediencia o la persistencia de Abraham. nada, es un ejemplo. Ya. Ni por ahí porque no supo esperar tampoco. Y a Sara le dio risa. Isaac no nació por la perseverancia de Abraham, por la diligencia de Abraham, Porque tuvo fe. porque haya tenido fe, no. Nació porque Dios dijo va a nacer y nació. Y punto. Dios te dice a ti, usted va a ser hijo mío y va a ser hijo mío, ya. Te vas a negar tú. ¿Quién eres tú para negarte? ¿Ya? No, yo no quiero ser hijo tuyo. ¿Cuál? ¿Cuál? La palabra de reyes con potestad. ¿Y quién le va a decir qué haces? ¿Ah? ¿Me explicas? Entonces Dios te ha tomado por hijo y punto, vas a ser su hijo, ya. Él te ha tomado y te va a santificar y te va a llevar hasta el día de Yehoshua HaMashiach, que es el versículo que estaba repitiendo. El que empezó en vosotros la obra, Él la va a terminar. Él no la va a dejar por la mitad, no se va a arrepentir, no me quedaste mal, te desecho y te voto, nada. Él la va a llevar. Porque te tomó, hizo una elección y te va a llevar hasta el final. ¿Sí ves? De la misma manera que Isaac nació milagrosamente por la promesa, por la gracia de Dios, así nacemos nosotros hoy. Así Así nacemos. nace el creyente. Así nace el creyente. Elegido. Claro, porque a Dios le plació. Por él lo dice, engendrados no de voluntad de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. Juan 1:13. Con eso entonces terminamos por hoy. ¿Está claro? ¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Contundente, ¿no? Bueno, Jabrín, Shabbat Shalom. Yo quería leer